usted también una compañera del curso, no se acercó y no se personó para ver cómo va a hacer su nota. Muy bien, entonces en eso. ¿No cómo va a estar? Siguiente y buscamos. Doctor y compañeros, sean ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Sheila y junto a mi equipo les vamos a presentar el tema del metabolismo de calcio y fosfato. Como a modo de introducción vamos a ver que el metabolismo de calcio y fosfato es importante para mantener lo que es la homeostasis mineral en el cuerpo. Vamos a ver que dentro de las principales funciones de tanto el calcio y el fosfato está pues la mineralización ósea. Así también vamos a ver más adelante que el calcio es importante para lo que es la transmisión sináptica, para la coagulación y dentro de otros. Este metabolismo va a estar regulado por 3 hormonas. Vamos a conocer a la paratormona, a la vitamina D y a la calcitonina. Asimismo, estos van a actuar en 3 órganos esenciales, que en este caso viene a ser lo que es el hueso, el hígado, el hueso, el riñón y el intestino. Entonces, dicho esto, vamos a ver que el propósito de esta exposición es que ustedes conozcan cómo se da el metabolismo del calcio y el fósforo, así también cómo es su regulación a nivel corporal. Entonces, empezamos conociendo al calcio. A ver, en parámetros generales vamos a ver que el calcio total de mi cuerpo va a haber, en porcentaje sería un 100%, ¿verdad? Entonces, un 99% de este calcio se va a almacenar directamente a nivel óseo, junto con el fosfato bajo la forma de cristales de hidroxiapatita. Entonces, nos queda 1% que va a estar dentro de las células y un 0.1% a nivel de líquido extracelular. Pero acá vamos a hablar cómo el calcio se encuentra a nivel de plasma y líquido intersticial, donde vamos a ver que el calcio acá se encuentra bajo 3 formas. Entonces, tenemos empezamos por acá, ¿no? Tenemos al calcio unido a proteínas, donde va a ser un 41%. ¿Y a qué proteínas más o menos hablamos? Tenemos, por ejemplo, a la albúmina y también a la globina, pero es más frecuente que esté con la albúmina. Entonces, las características de este calcio unido a proteínas va a ser que no va a ser tan difusible a través de la membrana capilar, y además también pues funciona como reservorio en la sangre porque es un calcio unido pues, a proteínas. Asimismo, su excreción es difícil porque no va a ser filtrado a través del riñón. Luego, tenemos al calcio ionizado. Bueno, empecemos mejor con este para poder entender mejor esto. Un 9% va a ser un calcio en complejos con aniones. Va a estar en conjunción con otros, como por ejemplo el citrato, el fosfato y el bicarbonato. Las características de este es que va a ser difusible a través de la membrana capilar. Así también esta se caracteriza por ser la presentación cálcica no ionizada. Luego tenemos al calcio ionizado, que representa el 50%, prácticamente la mitad. Y vamos a ver que este calcio ionizado es el más importante debido a que este va a tener la capacidad de difusión libre, más de forma activa, y además que de todo este calcio es quien va a ejercer las funciones del calcio, como lo vamos a conocer acá. Vamos a ver que el calcio va a regular la contracción del músculo cardíaco a nivel del corazón, claro está. Además también va a modular lo que es la transmisión del impulso eléctrico a nivel del corazón. En cuanto al sistema nervioso, vamos a ver que este controla la liberación de los neurotransmisores. Además también afecta, ¿no?, a la excitabilidad de las neuronas. A nivel óseo se deposita en los huesos bajo la forma, ¿no?, de cristales de hidroxiapatita, nuevamente lo repetimos. Y además también pues, participa en lo que es la remodelación ósea. Ahora, a nivel muscular vamos a ver que este es esencial para la interacción de la actina y de la miosina. Así pues se da la contracción de músculo esquelético y también de músculo liso. Estamos hablando también de un calcio unido a proteínas y estamos mencionando la albúmina. Puede que se presente cuadros clínicos en los cuales haya una hipoalbuminemia. Su valor sería pues menor a 4 gramos por decilitro, en donde vamos a ver que 1 gramo de albúmina se va a unir
a 0.8 miligramos por decilitro de calcio. Entonces, cuando tengamos un cuadro de hipoalbuminemia, tenemos que reponer ese calcio, entonces se hace de manera inversa, ¿no? 0.8 miligramos de calcio por cada gramo de albúmina disminuido en sangre. Así también vamos a ver que esta hipoalbuminemia lo que va a afectar es el calcio unido a proteínas, más no afecta ni disminuye ni aumenta el calcio ionizado. Sin embargo, el pH también tiene bastante relevancia, ya que ante una alteración de pH, el que se va a afectar va a ser el calcio ionizado. El calcio ionizado es el calcio iónico que no va a cambiar en temperatura, ¿sí? Y como dice su compañera, es la forma activa biológicamente del calcio, es decir, que la mayoría de las modulaciones del calcio van a ser a través de este calcio ionizado, así que es el 50% lo que está en la sangre. ¿Cómo sacamos el calcio ionizado? A través del HI y electrolitos, ¿no? Ustedes habrán visto un electrolitos, dice sodio, potasio, cloro y dice calcio, ¿no? Dice Ca, que es del calcio, y ese es el calcio ionizado, ¿sí? Después obviamente viene el lactato, ¿no? Son los 5 parámetros electrolitos que tiene el agua. Entonces siempre recuerden, cuando ustedes quieren ver calcio ionizado, se busca unos gases arteriales. Muy bien. Bien, entonces acá ya también vamos a hablar sobre el fosfato inorgánico en los líquidos extracelulares. ¿Por qué decimos inorgánico? Vamos a tener un fosfato orgánico e inorgánico. El fosfato orgánico en este caso es difícil de cuantificar. Entonces, en cambio, el fosfato inorgánico es cuantificable, es por eso que lo tomamos en cuenta. Ahora, en cuanto a la distribución de fosfato en el cuerpo, vamos a ver que del 100% de fosfato en el cuerpo, el 85% se encuentra almacenado en el hueso junto con el calcio. Ahora, tenemos de un 14 a un 15% que va a estar ubicado en el interior de las células y menos de un 1% está pues en el líquido extracelular. Ahora, la importancia de este fosfato ya también radica acá porque el fosfato va a fungir o va a actuar como un sistema de tampón regulando el pH sanguíneo, así también pues forma parte del adenosintrifosfato. Entonces también participa en la formación de la hidroxiapatita, como les mencioné, y también participa en la activación y desactivación de algunas enzimas metabólicas. Ahora, dentro del fosfato inorgánico tenemos un fosfato, un ion hidrógeno fosfato y un ion dihidrógeno fosfato, o sea, tenemos una presentación monovalente y una presentación divalente, en los cuales vamos a ver que esta presión monovalente pues va a ser abundante en el plasma, su valor normal es de 1.05 milimoles por litro y su presentación divalente pues va a ser de 0.26 milimoles por litro. Ahora, en cuanto a su concentración general, vamos a ver que va a variar en su concentración en niños y en adultos. Vamos a ver que en los adultos va a estar de 3 a 4 miligramos por decilitro y en niños de 4 a 5 miligramos por decilitro. Además, también cabe aclarar que al igual que el calcio, su relación con el pH también va a hacer que estos se modifiquen. Por ejemplo, en un medio ácido o en una una acidosis, mejor dicho, vamos a ver que su presentación divalente o el ion dihidrógeno fosfato pues se va a encontrar elevado y su presentación del ion hidrógeno fosfato va a estar disminuido, y en una alcalosis pues esto se revierte simplemente. Bien, entonces ahora vamos a hablar sobre lo que es la absorción y excreción del calcio y fosfato. Esto nos interesa porque vamos a ver que en esta imagen vamos a ver cómo es la absorción y la excreción del calcio, donde vamos a ver que tanto la ingesta del calcio y del fosfato va a promediarse en 1000 miligramos por día, lo que encontramos, por ejemplo, en un litro de leche, ¿no? Entonces, de esta ingesta de calcio, que va a representar un 100%, a nivel intestinal se va a absorber solo un 35%. Entonces representa 350 miligramos
de calcio absorbido mediante, o mejor dicho, gracias a la vitamina D, debido a que el calcio en este caso por sí sola no va a tener una buena absorción. Va a ser pésimo si es que no habría, ¿no?, la vitamina D. Ahora, asimismo, el restante, lo que sería un calcio no absorbido, que correspondería a 650 miligramos al día, pues se va a excretar a través de las heces. Ahora, también va a haber una secreción por parte del sistema gastrointestinal, en el cual se va a secretar 250 miligramos de calcio al día, los cuales se van a sumar a los 650, por ende, la excreción total de calcio sería 900 miligramos al día. Ahora, esta secreción también de calcio está acompañada por las secreciones digestivas y algunas células mucosas desprendidas. Ahora, esto es a nivel del calcio. ¿Cómo es a nivel del fósforo? A comparación del calcio, que por sí solo no podría absorberse de manera fácil o facilitada, por así decirlo, el fosfato es diferente, ya que va a tener una absorción a nivel del tracto digestivo de manera más facilitada. Entonces, este va a ir a... Tenemos, ¿no?, nuestro 100% se absorbe, va a ir a la circulación sanguínea y este va a ser filtrado por los riñones. Entonces, a nivel renal, este se va a filtrar y entonces la excreción va a ser a través de la orina y va a ser la mayor parte. Aunque una pequeña parte también se puede eliminar por las heces, ¿no? Y esa va a ser cuando se llega a combinar con el calcio o simplemente no ha sido absorbida. Bien, ahora vamos a hablar sobre la excreción renal del calcio. Es importante conocer cómo se da esto, porque vamos a ver posteriormente cómo la acción de la paratormona va a hacer que a nivel del riñón haya una mayor reabsorción de calcio y una mayor excreción de fosfato. Entonces empecemos, ¿no?, con la filtración glomerular del calcio, donde vamos a ver que habíamos mencionado que cerca de un 41% de calcio plasmático está unido a proteínas, y justo es este porcentaje que no es filtrado por los glomérulos. Entonces, juntamos el calcio ionizado, que es el 50%, y el calcio combinado con los aniones, que es el 59% restante y que sí se filtra. Ahora, a nivel glomerular total, vamos a ver que cerca del 10% de todo el calcio ingerido, pues se va a eliminar, este porcentaje se va a eliminar con la orina. Entonces, a nivel, tenemos una imagen microscópica de lo que es la nefrona, donde vamos a ver que en lo que es los túbulos proximales, en la asa de Henle y la porción inicial del túbulo distal, va a haber una absorción del 90% del calcio. ¿Y qué pasa con el 10% restante? Pues se va a absorber en la nefrona distal. Y esto va a ser pues en los túbulos distales finales y los túbulos colectores. Entonces, en este último 10% se va a dar de manera selectiva dependiendo a la concentración plasmática de calcio. Ahora, entonces, eso nos importa porque vamos a ver que cuando el calcio esté aumentado en sangre, lo que va a hacer el cuerpo va a ser reducir, claro, a nivel renal lo que va a ocurrir va a ser una disminución de la reabsorción de calcio y sin embargo se va pues, tenemos calcio aumentado en sangre, perfecto. Hipercalcemia. Una hipercalcemia, por encima de sus valores normales. A nivel renal se va a reducir la reabsorción de calcio, por ende por la orina se va a excretar más calcio. Entonces, ¿qué pasa a la inversa de esto? Tenemos menos calcio en sangre, hipocalcemia. Entonces, a nivel renal va a haber un aumento de la reabsorción de calcio para no dejar salir más calcio. Por ende, en la orina hay menos concentración de calcio. Muy bien, la pregunta del millón de lo anterior. ¿Por qué ese 41% no se absorbe a nivel glomerular? Porque se ha unido a proteínas, a la albúmina. ¿Y qué pasa con la albúmina? La albúmina es ¿Se filtra o no se filtra? No. ¿Por qué no se filtra la albúmina? Por su tamaño y por su carga electrónica negativa. ¿Y por qué su carga negativa tiene que ver? Por las 3 capas de filtración, por el endotelio, la membrana basal y las células epiteliales. Evita por su carga negativa. Muy bien, porque hay proteoglicanos, ¿no? La llamada nefrina, ¿no? La nefrina es la cremallera que une a los podocitos, ¿no?
y esto obviamente genera que no haya una filtración de albúmina, pero eso no es del todo cierto, porque siempre se filtra algo de albúmina. Nosotros mayormente la cantidad normal de albúmina que se tiene que filtrar es menos de 30 miligramos, ¿no? ¿Sí? De 30 a 300 se llama microalbuminio, de más de 300 se llama proteinórico, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso, ¿no? De que como está unida todas las hormonas, sustancias que estén unidas a la albúmina, mayormente se van a mantener dentro de lo que viene a ser el torrente sanguíneo, porque su filtración es muy disminuida, normalmente no debería haber filtración de albúmina, y esto obviamente también tiene un mecanismo de reabsorción, ¿no? ¿Cómo se llama ese mecanismo de reabsorción en el tubo con torneo proximal? Megalina y cubilina, ¿no? La megalina y la cubilina son sensores a nivel del tubo con torneo proximal del cepillo que agarra y cuando ven la albúmina que está pasando la reabsorbe, ¿no? Y por eso también es un mecanismo en el cual no debería existir albúmina en la parte de la albúmina. Entonces fíjense que el calcio es muy importante justamente para mantener una homeostasis adecuada, ¿sí? El calcio ionizado, el 50% que se filtra, sí, digamos, es el biológicamente activo. Eso te digo por qué. Porque muchas veces ustedes van a tener pacientes que tienen hipoalbuminemia o que están con sangrado activo o que tienen un síndrome nefrótico. Cualquiera de estas causas va a hacer que se pierda gran cantidad de proteínas y por consiguiente va a haber hipoalbuminemia. Y obviamente ahí va a disminuir también las concentraciones de calcio a nivel sérico. Y eso significa que hay que reponer calcio a nuestros pacientes, ¿sí? Porque muchas veces le damos mucha importancia al sodio, al potasio y hasta el cloro, ¿no? Pero a veces no le damos la suficiente importancia al calcio, ¿sí? Y es un electrolito que también tenemos que tenerlo bastante en consideración, ¿sí? Recuerden que el método en que lo regula también es la parte de la nefrona. Ustedes recuerden qué es lo que le falta a ese dibujito de la nefrona, la red peritubular, ¿no? Porque recuerden que acompañando a toda la parte tubular, sea el contorneado proximal, la asa de Henle descendente, ascendente, el contorneado distal y el colector, está la red peritubular, ¿sí? Y esa red es la en cual se reabsorbe lo que no tiene que eliminarse del cuerpo y se secreta lo que queda o lo que excede la filtración, ¿no? Entonces siempre recuerden eso. Continuamos. Siguiente. Bien, entonces, Posición. Bien, para continuar con la exposición vamos a hablar sobre la excreción renal del fosfato, los mecanismos de reabsorción y excreción. En el caso del fosfato hay un mecanismo de reboce que menciona el libro. Este mecanismo de reboce lo que nos va a ayudar es a que las concentraciones plasmáticas en el fosfato vayan directamente proporcional con la reabsorción a nivel de los tubos contorneados. En este caso el fosfato se filtra libremente en los glomérulos renales, no está unido a proteínas plasmáticas, es por eso que se puede llegar a filtrar y se elimina por ahí. Vamos a ver que el mecanismo de rebosamiento, como ya le mencioné, hay concentraciones plasmáticas de fosfato que es menos a 1 milimol por litro. En el caso del calcio, como ya lo mencionaron, es menos de 2,4 milimoles por litro. Se reabsorbe completamente, no se excreta nada de orina. En caso de la concentración esté menos de 1 milimol por litro, eso también hay que tenerlo en consideración. Cuando la concentración plasmática de fosfato es mayor a 1 milimol por litro, la cantidad excretada de orina aproximadamente es proporcionalmente a dicho exceso, ¿no? La excreción urinaria del fosfato es una vía clave para la regulación de sus niveles en el líquido extracelular. Con respecto a las manifestaciones clínicas, los desniveles del calcio, los que presentan, ya sea en menor grado, las manifestaciones clínicas. Como ya mencioné, por ejemplo, una hipercalcemia o una hipocalcemia. En el caso de la hipocalcemia, lo que nosotros vemos es una mayor excitación de lo que sería nuestro sistema nervioso, hay mayor excitabilidad. En el caso de una hipercalcemia, hay una degradación progresiva del sistema nervioso. Como ejemplo, en casos de hipocalcemia, del aumento de la excitabilidad, podríamos encontrar contracciones musculares tetánicas, ¿no? Comenzando por las manos, lo que se llama los espasmos carpopédicos, Y lo que no pasa en el caso del fosfato, ¿no? Los niveles no son tan grandes o no se manifiestan como es en el calcio. La regulación de la excreción del fosfato está regulada en este caso por la hormona paratiroidea,
La hormona paratiroidea en este caso promueve la reabsorción o la resorción del calcio a nivel del hueso y la eliminación del fosfato. Es por eso en la regulación, es importante en la regulación de la excreción del fosfato. Inhibe la reabsorción del fosfato en los túbulos renales y permite mantener niveles adecuados de calcio en la sangre. En al inhibir la reabsorción, obviamente que hace de que se reabsorba más cantidad de calcio y se elimine más cantidad de fosfato. Eso a nivel renal, ¿no? Y a nivel óseo, pues aumenta la reabsorción, ¿cierto? Del calcio y obviamente a través del calcio también el fósforo, ¿no? Pero su principal función a nivel del fosfato es a través de los riñones, ¿no? Porque aumenta su excreción. Bien, vamos a hablar del hueso y su relación con el calcio y el fosfato. Acá también vamos a hablar de aquellos reguladores, ¿no? Como son la hormona paratiroidea, la vitamina D, la calcitonina. Bien, primero vamos a hablar de que el hueso tiene dos componentes, un componente compacto y otro esponjoso. El que abunda es el componente cortical o compacto, que es un 80% de la masa ósea en la capa exterior dura y es mayor a nivel de la diáfisis. Y la porción trabecular o esponjosa, que es el 20% de la masa ósea en el interior de los huesos, que tienen trabéculas, y entre estas trabéculas nosotros podemos encontrar médula ósea roja, ¿no? Como muestra la imagen, que aquí vamos a ver un hueso cortical como una capa externa, y aquí ya vamos a ver el hueso esponjoso en sus porciones trabeculares, entre las cuales podemos encontrar médula ósea roja. Bien, vamos a hablar sobre la matriz orgánica del hueso y las sangres óseas. Esto es importante porque cuando actúa, por ejemplo, la hormona paratiroidea a nivel del hueso, vamos a encontrar una especie de sistema de membranas. En el caso del sistema de membranas, cuando se aumenta la concentración de la hormona paratiroidea, lo que va a hacer es que el sistema de membranas, entre el sistema de membranas y el hueso, encontramos un líquido, es el líquido óseo. Lo que va a hacer la hormona paratiroidea va a ser a estimular a esas bombas de ion de calcio para que liberen iones de calcio hacia el líquido óseo y del líquido óseo pasen al líquido extracelular. Es por eso también la importancia de hablar de la matriz orgánica del hueso y de las sales óseas. De un 5 a 10% por sustancia fundamental, de un 90 a un 95% está compuesto por fibras de colágeno, lo que le confiere resistencia a la tensión a este hueso, hablando de su porción más compacta. Compuesta, en este caso, en el líquido extracelular por proteoglucanos, por ácido hialurónico, por ejemplo, ¿no? En cuanto a las sales óseas, también existen el magnesio, el sodio, el potasio, el carbonato. Están compuestas principalmente por el calcio y por el fosfato. El hueso es el principal almacén de niveles de calcio y de fosfato. Como ya mencioné mi compañera, en el calcio sería un 90%, un 99% de calcio, y en el caso del fosfato un 85% que está almacenado a nivel del hueso. La fórmula principal, como la vemos acá, es la hidroxiapatita. Entonces recuerden de que cuando se va a formar el hueso, no todo el hueso es calcio, ¿no? El hueso necesita una matriz que es la fibra de colágeno. Sobre estas fibras de colágeno se va a depositar recién el calcio, ¿sí? Entonces eso es lo que le da la resistencia, como indica ahí, a la tensión. ¿Qué es la tensión? Cualquier mecanismo que va a generar una fuerza que va a impactar directamente en el hueso, desde caminar, correr, saltar, generar alguna tensión, jalar algún tipo de peso. No solamente es el músculo el que de esto, sino que también el hueso presenta una resistencia a todos estos mecanismos, ¿sí? Entonces esto, gracias al colágeno, tiene la facilidad de que no se rompa con cada estímulo que nosotros hacemos, porque si fuera como solamente calcio, el hueso se golpea, recibe una tensión muy importante y se puede romper, ¿sí? Pero el colágeno es que le da esta viabilidad a la tensión. Bien, ahora sí vamos a hablar del mecanismo de la vitamina D. La vitamina D, en este caso, primero vamos a hablar de la vitamina D3, que es el colicalciferol. ¿Cómo se activa el colicalciferol? A nivel de la piel, nosotros vamos a tener el 7-deshidrocolicalciferol. Ese se activa cuando los rayos ultravioleta del sol entran en contacto con la piel. Y así se produce la vitamina D3 o el colicalciferol a nivel de la piel. Esto produce
en el hígado, en el hígado esta vitamina D3 se transforma en una 25-dihidroxicalciferol, pero aquí tiene un mecanismo de retroalimentación, un feedback negativo le dice, a nivel del hígado. ¿Por qué? Primero, para controlar los niveles que vamos a tener del 25-dihidroxicalciferol, y lo segundo importante es que este dura semanas en nuestro organismo, pero nosotros necesitamos una reserva de vitamina D3 a nivel del hígado. Es por eso que la vitamina D3 no se puede activar, ¿no? Tiene que haber un almacén para unos meses de reserva, que se podría decir. Después del 25-hidroxicalciferol, en el riñón se va a transformar en su forma activa de la vitamina D, en este caso, ¿no? Que es el 1,25-dihidroxicalciferol. Aquí actúa, y es muy importante, la hormona paratiroidea, porque si hay ausencia de la hormona paratiroidea, en este caso, muy poca cantidad del 25-hidroxicalciferol se va a transformar en su forma activa, que es el 1,25-dihidroxicalciferol. Y la vitamina D, como ya sabemos, ¿para qué necesitamos esta forma activa? Principalmente para la absorción de calcio a nivel del intestino, a nivel de todo nuestro tubo digestivo, ¿no? Esa es la principal función de la vitamina D a través de su forma activa. Entonces recuerden, ¿no es cierto? La vitamina D puede entrar a través puede ser metabolizado a través de la piel por los rayos UV. Por eso antes siempre se tenía la tendencia, no saca los tejitos al sol, y eso era porque se tenía que conformar la vitamina. Pero también recuerden que hay la ingesta de la vitamina D en la dieta, ¿no? Ambas obviamente van a llegar a través de la absorción al hígado, donde va a sufrir su hidroxilación a 25-hidroxicalciferol, ¿sí? Esta todavía no es activa, ¿sí? No es activa, no va a generar ningún efecto sobre el calcio, sino ni con el fósforo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? A través del torrente sanguíneo va a llegar al riñón. Y en el riñón, sí, gracias a la hormona paratiroidea se va a poder nuevamente transformar en 1,25-dihidroxicalciferol. Gracias a la hormona paratiroidea, ¿sí? Acá se va a poder hidrolizar y se va a poder generar recién la vitamina D3 activa. Esta, como ustedes han visto, va a ir a dónde? A nivel del intestino. ¿Qué va a generar en el intestino? Mayor reabsorción de calcio y de fosfato, ¿sí? Es decir, que si no habría esta vitamina D3 activa, pues obviamente la reabsorción de calcio sería la habitual, digamos, pero con tendencia siempre a estar por debajo de lo que es normal. Es decir, si la ingesta, como decía su compañera, era de 1000 miligramos, ¿se absorbía cuánto? Aproximadamente 350. Si no habría esta vitamina D, se absorbería solamente un 50 o menos 50 miligramos por día. ¿Esto que va a generar? Pues obviamente generaría de que el organismo diga, ¿sabes qué? Mira, no se está absorbiendo calcio, ¿qué hacemos? ¿De dónde sacamos calcio? De huesos. Muy bien, y va a comenzar a haber mayor reabsorción ósea. ¿Esto por qué? Porque hay un déficit de parato-hormona. En este caso está afectando a lo que viene a ser la vitamina o la reabsorción de calcio por déficit de vitamina D, ¿no? Pero las acciones principales de la vitamina D, primero es la absorción del calcio, actúa como una hormona y activa la proteína fijadora de calcio a nivel del epitelio intestinal, que se llama la calcindina. Como sabemos, la función principal de la calcindina es el transporte de calcio para facilitar su absorción. También facilita la absorción de fosfato, un efecto directo, o el transporte de esto a través del epitelio intestinal, y un efecto indirecto, mayor absorción de calcio, que facilita en este caso el transporte del fosfato. Reduce la excreción renal de calcio y de fosfato, en este caso porque hay una mayor resorción a nivel ósea de lo que sería el calcio y también del fosfato, ¿no es cierto? Y en este caso disminuye la excreción urinaria de calcio y de fosfato. Y tiene un efecto sobre el hueso y la relación con la hormona paratiroidea, que ya han mencionado, ya que a nivel se va a actuar, ¿no? En este caso a nivel renal. Otra relación también importante en este esquema sería la relación con el calcio. Cuando nosotros vamos a tener un exceso de calcio, la hormona paratiroidea es lo que se va a disminuir en función. Entonces, si no hay la hormona paratiroidea, no vamos a encontrar la forma activa de la vitamina D3 en este caso. Y cuando hay una disminución de los niveles de calcio,
va a estimular a la hormona paratiroidea para la activación de la vitamina D3, ¿no? Es otra relación importante en este esquema. Para que no se equivoquen, la 1,25 de hidroxicoleícola, pero también se llama castitriol. Castitriol y 1,25 es lo mismo, ¿sí? Para que no se estén confundiendo. Porque el 25 hidroxicodecalciferol es la forma medible de la vitamina D. Recuerden que también ahora se ha visto que la vitamina D tiene un efecto estimulante de la parte reguladora de las defensas del organismo, ¿no? Se vio en el COVID y por eso todos los pacientes que le daban vitamina D, ¿se acuerdan? Les daban hidroxiferol a todos, ¿no? Había ahí de depósito de 1.000, 2.000, de 5.000 unidades, ¿no? Se veía que tenía un efecto inmunológico y estimulante de la parte inmunológica. Oye, Bien, ahora sí vamos a hablar de la hormona paratiroidea. Primero hablaremos un poco de la anatomía de la hormona paratiroidea. Se ubica a nivel de los lóbulos superiores e inferiores de la glándula de tiroides. Tiene aproximadamente longitud 6 milímetros, un ancho de 3 milímetros y un espesor de 2 milímetros. Constituye un mecanismo para el control de las, en este caso, concentraciones tanto de calcio y de fósforo. Se accesa a la glándula. pero que continúe eso. Ok, entonces continuamos con la exposición. Primero tenemos que saber que la hormona paratiroidea se está secretada ¿por quién? Por la glándula paratiroides. Esta glándula paratiroides, donde se está encontrando en la parte posterior de los extremos de la glándula tiroides. Esta vamos a encontrar que son 4, 2 superiores y 2 inferiores. Entonces, la bibliografía también nos mencionaba que aunque hay una reserción de 3 de estas, la hormona puede hipertrofiarse y puede generar ¿qué cosa? La glándula puede hipertrofiarse y puede prácticamente regular toda su actividad hormonal, ¿no? Entonces, ¿qué más? Macroscópicamente, ¿qué podemos ver de esta? Seguimos con microscópicamente. ¿Esta qué tamaño va a tener? Va a tener 3 centímetros de longitud, 6 centímetros de longitud, 3 de ancho y 2 de espesor. Milímetros de espesor. ¿Sí? Y más que todo, macroscópicamente, ahora sí hablando, tienen un color, son como tejido adiposo pardo y que es grisáceo, por lo cual es difícil de prácticamente extraerlo, por eso algunas veces se confunden, ¿no? ¿Qué más? Bueno, químicamente esta hormona paratiroidea se sintetiza en los ribosomas y en su forma prehormona, que vendría a ser, tiene 110 aminoácidos, luego su prehormona va a tener 90 aminoácidos y finalmente, que vendría a ser la hormona como tal, va a tener 84 aminoácidos que luego se va a estar prácticamente sintetizando en el aparato de Golgi. Acá me falta. Ya. Entonces, aquí vamos a encontrar tanto células principales como también, va a tener 2 tipos de células principales y también la célula oxifilina. Las células principales, como podemos ver en la imagen, son las más numerosas, las más abundantes. Es la que va a estar prácticamente produciendo la paratormona. En cambio, la célula oxifila solo dicen que puede ser un rezago de la hormona principal. De las células principales. Ajá, de las células principales. Y ya no tienen función secretora. Ajá. Bueno, entonces, ¿cuál vendría a ser el efecto de la hormona paratiroidea en las concentraciones de calcio y fósforo? Bueno, en fosfato, bueno, este cuadro nos va a explicar. Como vemos, tanto calcio como fosfato, el calcio en la línea roja y fosfato en la línea azul, están ambas alrededor de 2.3 milimoles por litro. Pero cuando va a haber cuando se va a producir, activar esta hormona paratormona, ¿qué es lo que va a producir? Vamos a ver que ese calcio llega a aumentar hasta de 2.3 hasta 2.4. ¿Por qué sucede esto? Porque va a haber una resorción ósea, es decir, los osteoclastos van a degradar la matriz ósea y van a liberar sus componentes hacia la sangre. ¿Qué más? También, como hemos visto en las anteriores diapositivas y como mis compañeros han dicho, la vitamina D va a estar generando una mayor absorción de calcio. Por ende, también va a generar un aumento de calcio y que más en los riñones también va a haber una reabsorción de esto, lo que va a generar que hay un aumento de calcio. Entonces, en el fosfato, ¿qué es lo que va a suceder? Aunque la hormona paratormona va a estar
también prácticamente sacando el hueso, sacando fosfato del hueso, también debe haber un aumento portal, pero va a haber una disminución de esa reabsorción en los riñones. Por ende, va a haber una disminución del fosfato. Entonces, en conclusión, la paratormona, ¿qué es lo que va? ¿Cuándo se va a activar? Cuando los niveles de calcio van a estar disminuidos. Entonces, esta paratormona va a estar actuando en esos tres grandes órganos, principales órganos, que hace pues en el hueso, pues hay un aumento de la resorción ósea y también hay un aumento de la salida de calcio. En los riñones, ¿qué es lo que hace? Pues este 1,25 hidroxicolecalciferol va a estar aumentando para aumento de la reabsorción de calcio en los intestinos, también en el aparato, en los riñones, también va a haber un aumento de calcio en los riñones, pero va a haber una disminución de la reabsorción del fosfato. En el intestino, vamos a ver también que ese dihidrocalciferol va a estar generando un aumento de ese calcio para poder absorberlo y va a aumentar la función del fosfato. Efecto de la paratormona. Se va a estimular cuando el calcio comience a disminuir. ¿Sí? Hay unas células en las paratormonas que son unas células que son muy sensibles al aumento y al bajo del calcio. ¿Sí? Cuando va a bajar el calcio, estas células se van a activar y van a decir, ¿sabes qué? Tenemos que secretar paratormona. ¿Sí? La paratormona va a tener dos tejidos principales a los que va a ir a actuar. El primero es el hueso. Como es las estructuras donde tiene mayor depósito de calcio, le dicen, ¿sabes qué huesito? Necesito calcio. Entonces aquí van a activar a través de unos receptores branch que se llama, van a estimular primero a los osteoblastos. Los osteoblastos, ¿por qué los osteoblastos? Porque los osteoblastos no tienen receptores para paratormona. ¿Y quiénes son los que van a despertar al osteoblasto? El osteoblasto. ¿Sí? Entonces va a ir el osteoblasto y el osteoblasto va a ir y se va a comer el huesito, va a comenzar a reabsorber. Pero esta función es un poco tardía. ¿Sí? Es decir, no que tu osteoblasto va a ir y se va a sacar calcio en forma rápida, ¿no? Para eso justamente su compañero decía que a nivel del periósteo hay un líquido, ¿sí?, que tiene gran cantidad de calcio. Entonces, cuando se necesita calcio en forma urgente, el organismo va a sacar calcio de este líquido periósteo, ¿sí? Y después va a estimular a lo que viene a ser los osteoblastos. Muy bien, eso es una acción que va a dar a nivel del hueso. A nivel del riñón, va a tener tres principales funciones. La primera ya la habíamos mencionado, va a estimular a la formación de vitamina D o de calcitriol. ¿Sí? Entonces, al estimular el calcitriol ¿dónde va a ir? Va a ir indirectamente hacia lo que viene a ser el intestino y va a generar mayor reabsorción de calcio y de fósforo. Y obviamente eso va a también determinar qué cosa, de que comiencen a elevar los niveles de calcio. Pero también a nivel renal tiene unas acciones directas. ¿Cuáles son las acciones directas? Como ya lo habían comentado, reabsorción de calcio. Va a decir, ¿sabes qué? Necesito calcio, así que calcio tú no te vas, te quedas. ¿Sí? Pero como el calcio quiere quedarse, dice, no, tú no te puedes quedar solo, tampoco puedes entrar con el fósforo, así que el fósforo que se va, ¿no? Y aumenta la reabsorción de fósforo. ¿Sí? Es decir, disminuye su reabsorción, en pocas palabras aumenta su excreción, es decir, hace que se vaya el fosfato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque imagínense, si la vitamina D3 va a estimular más calcio y más fosfato absorbido, y si el riñón no bota fosfato, pues tendríamos una hiperfosfa, y eso no se puede, ¿no? Entonces se tiene que buscar el equilibrio, por eso es que le abre la puerta a nivel renal para que pueda excretarse del organismo. ¿Se entiende? Entonces, acciones directas a través del hueso para la absorción, a través del riñón, a través de la formación de vitamina D o de calcitriol, aumentar la reabsorción de calcio y fomentar la eliminación de fosfato. Y la vitamina D3 o el calcitriol, ¿qué es lo que va a generar? Una mayor reabsorción de calcio y fósforo en el intestino. O la paratormona no actúa a nivel intestinal, lo hace a través del calcitriol, ¿sí? Como un mediador. ¿Vamos? ¿Se entiende, no? Muy bien, continúen. Bueno, ahora hablemos sobre la calcitonina. La
calcitonina va a ser una hormona péptida que también va a estar regulada por la concentración de calcio, es decir, esto se va a estar aumentando cuando esto prácticamente va a disminuir el calcio. Ok, en palabras simples. Entonces, estas, donde se van a estar formando, pues prácticamente en las células C de la glándula tiroides. Entonces, ¿cuál vendría a ser los mecanismos de acción? Hoy vamos a encontrar dos, un mecanismo inmediato y un mecanismo prolongado. En el mecanismo inmediato vamos a ver que va a haber un aumento del calcio plasmático y por ende va a haber una estimulación de la calcitonina. Lo que va a generar, ¿qué cosa? Una inhibición de los osteoclastos, que básicamente lo que el doctor explicó, la reducción de la resorción ósea y el aumento de las sales de calcio óseas intercambiables. Y en el efecto prolongado, donde va a haber un aumento de la calcitonina, vamos a ver que va a haber una disminución de la formación de los nuevos osteoclastos, la reducción de la actividad osteoclástica, que van a estar formando un hueso debido a la resorción osteoclástica, y una disminución de la actividad osteoclástica y osteoblástica. Y por último, la reducción de la concentración plasmática de calcio. Entonces, 10 minutos de receso, por favor.